Imagina un mundo donde quienes siguen las reglas, trabajan duro y juegan limpio, son recompensados con éxito, reconocimiento y poder. Suena justo, ¿verdad? Pero ahora mira a tu alrededor. ¿Quién está realmente en la cima? ¿Los más éticos o los más despiadados? ¿Quiénes se adhieren a la moral o quienes manipulan las reglas a su favor? La cruda realidad es que la sociedad vende una ilusión. Desde niños, nos han condicionado a creer que el bien siempre triunfa, que el esfuerzo honesto lleva al éxito y que la justicia es el fundamento del mundo. Pero Nietzsche vio la realidad de otra manera, más oscura e incómoda. Para él, la moral no era más que una herramienta de control, una farsa creada para mantener a los débiles en línea, mientras que los verdaderos amores toman lo que quieren. Y por eso ves a los manipuladores prosperar. Los líderes más despiadados dominan en la política. Las empresas más explotadoras monopolizan los mercados. Los más egoístas ascienden en la jerarquía, mientras que los ingenuos se quedan atrás. El juego nunca ha sido sobre mérito. Siempre ha sido sobre poder, y el poder pertenece a quienes entienden esto antes que los demás. Nietzsche lo llamó la voluntad de poder, la fuerza bruta que separa a quienes mandan de quienes obedecen. Pero la mayoría nunca despierta esta verdad. Prefieren creer en la mentira reconfortante de que la justicia siempre prevalece. ¿Tú también lo crees? ¿O estás listo para ver la realidad desnuda y cruda? Porque después de este texto, nunca verás el mundo de la misma manera. Desde que naciste, te han enseñado que el mundo se rige por la justicia, que si trabajas duro, eres buena persona y actúas correctamente, el éxito será inevitable. Pero detente y piensa, ¿realmente refleja esto la realidad? ¿Quién está en la cima? ¿Los más diligentes o los más estratégicos? ¿Los más justos o quienes no dudan en manipular? La sociedad opera bajo una mentira reconfortante, la ilusión de la meritocracia. El concepto es simple. Quienes hacen todo bien, siguen las reglas y se dedican con honestidad, eventualmente serán recompensados. Pero Nietzsche vio esta creencia como un espejismo diseñado para mantener a los débiles dóciles y a los poderosos en control. La verdad es que la historia nunca la han escrito los más justos, sino los más implacables. Piensa en los grandes imperios de la humanidad. Roma no se convirtió en uno de los mayores imperios de la antigüedad por ser justa. Conquistó territorios, destruyendo civilizaciones, esclavizando pueblos y aplastando a cualquiera que se opusiera a su dominio. Estados Unidos no se volvió una superpotencia por ser ético. Su ascenso se basó en guerras, explotación y dominación económica. En el mundo corporativo, gigantes como Amazon, Google y Apple no llegaron a la cima siendo caritativos. Crecieron eliminando competidores, manipulando mercados y priorizando la expansión por encima de cualquier consideración moral. Pero lo más aterrador es que este sistema no es un error. Fue diseñado para funcionar exactamente así. El filósofo francés Foucault observó que el poder nunca se distribuye de manera justa. Se acumula, se concentra y se protege por quienes ya lo poseen. La idea de un mundo justo es una narrativa conveniente. Mantener a la gente creyendo que el éxito viene de la bondad y el trabajo duro es la mejor manera de asegurar que no se rebelen contra los verdaderos dueños del juego. Y Nietzsche fue más allá. Identificó que la moral tradicional, la que enseña valores como humildad, sacrificio y resignación, no es un código universal de conducta, sino un mecanismo creado por los débiles para contener a los fuertes. La llamó moral de esclavos, una moral que glorifica la sumisión y demoniza el poder. Quienes siguen esta moral creen que ser ambicioso está mal, que buscar la grandeza propia es arrogancia y que desafiar el sistema es inmoral. Pero esta mentalidad solo sirve para asegurar que los verdaderos amos del mundo sigan al mando. Mientras tanto, quienes rechazan esta moral y siguen lo que Nietzsche llamó moral de señores, son vistos como crueles, arrogantes y peligrosos.
pero son ellos quienes moldean la historia. Son quienes no piden permiso, imponen su voluntad sobre la realidad, crean sus propias reglas en lugar de obedecer las impuestas por otros. No esperan justicia, toman lo que quieren. Y por eso ves a tanta gente buena atrapada en vidas miserables, mientras los más implacables dominan el mundo. Porque mientras algunos creen en las reglas, otros las rompen. Mientras algunos esperan reconocimiento, otros imponen su presencia. Mientras algunos se quejan de la injusticia, otros se aprovechan de ella. La pregunta que queda es, ¿seguirás creyendo en lo que te enseñaron o estás listo para enfrentar la verdad? Si hay una idea que define la filosofía de Nietzsche, es la voluntad de poder. Para él, todo en la vida, desde la biología hasta la política, desde los deseos individuales hasta las grandes estructuras sociales, está impulsado por una sola fuerza esencial: el impulso de dominar, expandirse e imponer su voluntad sobre el mundo. La ilusión moderna es creer que la gente busca felicidad, paz o armonía. Nietzsche vio esto como una mentira conveniente. Lo que realmente motiva a las personas no es la comodidad, sino el ascenso. Toda forma de vida lucha por crecer, conquistar y afirmarse sobre los demás. El león que mata para dominar un territorio. El CEO que aplasta competidores para expandir su empresa. El político que manipula para mantenerse en el poder. Todos son manifestaciones de la misma fuerza bruta, la voluntad de poder. Pero aquí está el detalle que separa a los ganadores de los perdedores. La mayoría tiene este impulso reprimido desde la infancia. Te han enseñado a contener tus deseos, a ser humilde, a respetar límites impuestos por otros. Te han condicionado a creer que querer más está mal, que buscar poder es peligroso y que la ambición es sinónimo de codicia. Mientras tanto, quienes entienden la verdad no solo aceptan este impulso, lo cultivan. Nietzsche creía que los grandes conquistadores de la historia, los artistas revolucionarios, los líderes inmortales, eran quienes no temían a su propia voluntad de poder, no esperaban permiso, no se conformaban con las reglas impuestas por la moral de esclavos, no se aferraban a conceptos abstractos como justicia o bondad, cuando estos se convertían en obstáculos para su potencial. Y esto nos lleva a un punto fundamental. El poder no es algo que se da, es algo que se toma. Si miras la historia, verás que los verdaderos vencedores no fueron quienes esperaron reconocimiento, sino quienes impusieron su presencia. Alejandro Magno no pidió permiso para conquistar imperios. Napoleón no esperó que le entregaran un trono, lo tomó. Steve Jobs no buscó aprobación cuando decidió reinventar la industria tecnológica. Ignoró las críticas e hizo lo que quiso. La diferencia entre quienes mandan y quienes obedecen es simple. Unos entienden que el mundo pertenece a quienes imponen su voluntad. Otros creen en la ilusión de que hay un sistema justo que eventualmente los recompensará. Y esto aplica para todo. En el trabajo, ¿no has notado que el empleado más dedicado rara vez asciende? Mientras, el tipo que se vende mejor, que se atribuye méritos, que juega con las reglas del poder, sube en la jerarquía. En los negocios, las empresas que operan con agresividad, estrategia e incluso manipulación dominan mercados, mientras que las que insisten en jugar limpio son aplastadas por la competencia. Nietzsche vio esto no como un fallo del sistema, sino como su esencia. El mundo no fue hecho para ser justo. Es un campo de batalla donde solo quienes abrazan su voluntad de poder pueden moldear la realidad a su favor. Y aquí está la verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. Si no impones tu voluntad sobre el mundo, alguien más lo hará por ti. Si no defines tus propios valores, alguien te los impondrá. Si no juegas para ganar, solo serás un peón en el juego de otro. Si hay algo que mantiene a la mayoría atrapada en una vida de mediocridad, es la moral impuesta por el sistema. Desde niños nos enseñan a ser humildes, a evitar conflictos, a poner a otros antes que a nosotros mismos, a seguir las reglas. Nos dicen que ser bueno es el camino al éxito.
que actuar con ética y amabilidad asegurará que, al final, seas recompensado. Pero Nietzsche desenmascaró esta ilusión. Se dio cuenta de que la moral tradicional no es una verdad universal, sino un mecanismo de control creado para mantener a los débiles sumisos y a los fuertes contenidos. Piénsalo. ¿Quién definió las reglas que dicen que la ambición es mala? ¿Quién decidió que querer más es egoísmo? ¿Quién implantó la idea de que desear poder es algo malvado? La respuesta es simple: los que ya están en la cima. La moral que domina la sociedad es lo que Nietzsche llamó moral de esclavos. Glorifica la sumisión, la obediencia y la renuncia a los propios intereses. Enseña que ser pacífico es una virtud, que aceptar las dificultades de la vida sin cuestionar es señal de carácter, que rechazar el deseo de poder es ser una persona evolucionada. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esta moral? Desde luego, no quienes la siguen. La verdad es brutal. Esta moral fue creada por los débiles para protegerse de los fuertes. La gente sin poder teme a quienes lo tienen, así que inventan narrativas que demonizan a cualquiera que intente ascender. Líderes religiosos predicaron durante siglos que la humildad es una virtud, que el sacrificio es noble, que aceptar el sufrimiento en silencio te hará digno. Mientras, ellos vivían en el lujo y controlaban millones de mentes. Gobiernos predican sobre justicia e igualdad, pero son los primeros en manipular leyes para asegurar que sigan en el poder. Nietzsche contrastó esta mentalidad con la moral de señores, la moral de los fuertes, de quienes moldean el mundo, de quienes no temen abrazar sus deseos. Para quienes siguen esta moral, la ambición no es algo que deba suprimirse, es combustible. El deseo de crecer y dominar no es algo vergonzoso, es la esencia de la vida. No viven para complacer a otros, sino para expandir su propio poder. Ahora mira la historia y observa quiénes fueron los grandes nombres que cambiaron el mundo. ¿Fueron quienes se resignaron a las reglas impuestas por la sociedad? ¿O fueron quienes tuvieron el coraje de desafiar todo? Julio César no aceptó las limitaciones impuestas por el Senado romano. Las destruyó y se convirtió en dictador. Napoleón no aceptó su posición como un simple oficial del ejército. Tomó el poder y reescribió el orden de Europa. Steve Jobs no aceptó que la tecnología debía seguir un estándar. Impuso su visión y redefinió una industria entera. El problema es que, cuando naces inmerso en la moral de esclavos, ni siquiera te das cuenta de cuánto limita tu vida. Te sientes culpable por querer más. Te sientes mal por desear poder. Temes que te vean como arrogante por destacar, porque siempre te han dicho que ser bueno significa rebajarte, someterte y conformarte con poco. Pero Nietzsche vio esto como una enfermedad. Creía que los seres humanos deben buscar su máximo potencial, que deben romper las cadenas impuestas por esta moral opresiva y abrazar su verdadera naturaleza. Si hay un error fatal que impide a la mayoría alcanzar el poder, es la incapacidad de controlar sus emociones. La mayoría actúa por impulso, reacciona instintivamente a provocaciones y se aferra a ideales románticos sobre cómo debería ser el mundo. Pero Nietzsche vio esto como debilidad. Para él, quienes dominan el juego del poder son los que se controlan a sí mismos antes de intentar controlar el mundo. Mira la historia. Los hombres más influyentes no fueron los más justos o inteligentes, sino los más estratégicos. Mientras la mayoría se desgasta tratando de convencer a otros de que tienen razón, los verdaderos ganadores observan, analizan y actúan solo cuando la oportunidad es perfecta. El problema de la mayoría es que confunden fuerza con impulsividad. Creen que ser fuerte significa reaccionar a cualquier ataque, responder a cualquier provocación, pelear cada batalla. Pero eso es exactamente lo que hacen los débiles. Los verdaderos estrategas eligen sus batallas con sabiduría. Saben que cada acción debe tener un propósito y que gastar energía en conflictos innecesarios es una forma de autosabotaje.
Nietzsche entendió que el poder pertenece a quienes saben jugar con la psicología humana. La mayoría es predecible. Reaccionan al enojo con enojo, al miedo con miedo, a la presión con desesperación. Quienes dominan el juego del poder hacen lo contrario. Usan la paciencia como arma, la calma como escudo, el silencio como herramienta de control. ¿Quieres un ejemplo? Julio César sabía que su ascenso dependía de la lealtad de las masas, así que usó cada victoria militar para reforzar su imagen de líder invencible. No perdía tiempo discutiendo ni justificando sus acciones. Dejaba que los resultados hablaran por sí mismos. Cuando sus enemigos lo atacaban políticamente, no reaccionaba impulsivamente. Esperaba, ganaba tiempo, construía alianzas, y cuando llegaba el momento preciso, destruía a sus adversarios de una vez. En el mundo moderno, la lógica es la misma. Los CEOs más exitosos no son los que trabajan más duro, sino los que saben cuándo actuar y cuándo esperar. Las personas más poderosas no son las que gritan más fuerte, sino las que hablan menos y observan más. Y ese es el error de la mayoría: gastar energía tratando de demostrarle algo a los demás. El verdadero poder no está en convencer a otros de que eres fuerte, sino en hacer que sientan tu fuerza sin que tengas que decir nada. Nietzsche vio esto como una cuestión de maestría personal. Quienes controlan sus emociones, controlan las reacciones de los demás. Quienes no se dejan afectar por insultos, provocaciones o ataques, tienen la ventaja, porque convierten la frustración de sus adversarios en debilidad. Y aquí está la gran lección. En el juego del poder, gana quien mantiene la cabeza fría mientras los demás se desesperan. Mientras la mayoría actúa por impulso, los verdaderos maestros del juego esperan, observan y atacan en el momento exacto. Si el poder fuera solo cuestión de dominación y estrategia, ser despiadado bastaría para asegurar el éxito eterno. Pero la historia muestra que quienes llegan a la cima a menudo caen de la manera más brutal. Lo que los llevó a la victoria termina siendo lo mismo que los destruye. Y Nietzsche vio esto como un ciclo inevitable para quienes no saben equilibrar fuerza y sabiduría. Julio César conquistó Roma con su astucia y visión, pero el mismo Senado que dominó políticamente se volvió contra él. Fue apuñalado hasta la muerte por quienes alguna vez lo apoyaron, incluido Bruto, a quien consideraba casi un hijo. Su implacabilidad y deseo de control absoluto crearon demasiados enemigos. Napoleón tomó Europa con una inteligencia militar nunca antes vista, pero su ambición lo cegó. Invadió Rusia, ignorando advertencias sobre el invierno y la resistencia rusa. Su búsqueda insaciable de más territorio lo llevó al exilio y la humillación. En el mundo corporativo, líderes como Jeff Skilling, Enron y Elizabeth Holmes, tiranos, construyeron imperios basados en manipulación, pero su sed de poder los llevó a la ruina cuando sus mentiras colapsaron. La lección es clara. La implacabilidad sin control destruye incluso a los más poderosos. Nietzsche entendió que el poder absoluto puede llevar a la ceguera. Cuando alguien cree que está por encima de las reglas, que nunca será derrocado, que su fuerza es incuestionable, deja de ver los riesgos. Subestima a sus oponentes. Crea enemigos sin darse cuenta. Y cuando finalmente se da cuenta, ya es demasiado tarde. Pero, ¿hay manera de evitar esta caída? Sí. Y Nietzsche señaló la respuesta: equilibrio. Un verdadero maestro del poder no solo es fuerte, es sabio. Entiende que ganar es solo la mitad del juego. La otra mitad es saber cuándo detenerse. Sabe cuándo consolidar su dominio en lugar de seguir expandiéndose sin límites. Sabe cuándo eliminar enemigos y cuándo convertirlos en aliados. Quienes caen son los que confunden el poder con la invencibilidad, los que siguen ascendiendo hasta que el peso de su arrogancia los hace derrumbarse. En este punto, algo debe quedar claro. El mundo no es un cuento de hadas donde los más virtuosos ganan. El poder no recompensa la bondad, recompensa la inteligencia estratégica, la audacia y la capacidad de jugar con las reglas del juego.
o de reescribirlas cuando es necesario. Pero, ¿significa esto que debes abandonar toda moralidad? ¿Que necesitas convertirte en un tirano implacable para tallar tu espacio? Esa es la trampa en la que muchos caen. El poder destruye a quienes lo tratan solo como un arma. Nietzsche nunca predicó la tiranía ciega. Vio el poder como un instrumento de transformación, un medio para forjar tu propio camino sin volverte esclavo de la codicia o la destrucción. El verdadero ganador no es quien solo toma el poder, sino quien sabe cómo mantenerlo. Esto significa encontrar un equilibrio entre estrategia e inteligencia emocional, entre ser implacable y ser calculadamente generoso, entre atacar y retroceder, entre silenciar a tus enemigos y hacerlos útiles. El problema para la mayoría es que viven en extremos. Algunos pasan su vida siendo explotados, creyendo que el mundo recompensará su bondad. Otros, al despertar a la realidad del poder, caen en un camino de destrucción y paranoia hasta volverse víctimas de su propia brutalidad. Pero hay un tercer camino, el de quienes entienden el juego, pero no se dejan consumir por él. La gran verdad es esta: puedes vivir creyendo en la justicia y seguir siendo un peón en el tablero de otro. O puedes aceptar la realidad, aprender las verdaderas reglas del poder y decidir conscientemente cómo jugarlo. Si este texto te ha hecho ver la realidad de otra manera, recuerda: el poder no se pide, se toma.